¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos al Rincón de Miguel y bienvenidos de vuelta a Path of Exile Forbidden Sanctum. Bueno, hoy vamos a ver un farmeito que voy a empezar a usar ahora, ¿vale? Porque queremos, bueno, ya me quiero hacer Ubers y tal. Vamos a ver si podemos ahorrar unos 80 divines aproximadamente, ¿vale? Y como podéis ver, este es mi árbol, ¿vale? Voy a explicar qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer hoy es farmear mesa, ¿vale? Que es un layout precisamente. Vamos a farmear mesa, que es un layout muy fácil. El boss está prácticamente al lado de la entrada. Y lo que vamos a hacer es farmear tanto como tenemos aquí, Conquerors, ¿vale? Guardianes. Y un 1,5% de que nos pueda caer el Cortex, ¿vale? El Cortex es un mapa de síntesis que vale... Bueno, no sé si está ahora un divino y medio, dos divinos, pero bueno, tenemos un chance de un 1,5, ¿vale? Aparte, vamos a seguir con nuestras invitaciones, ¿vale? Recordad, nosotros usamos aquí el Little of Wall, el comedor de mundos, ¿vale? Y ponemos estos noditos de aquí para que el 10% de las veces que salta la... O sea, cada vez que usamos un mapa, ¿vale? El 10% de las veces no nos lo conta, o sea, nos contará el doble, ¿ok? Es decir, a lo mejor de 28 mapas que tenemos que hacer, solamente requiere de que hagamos 24 para la invitación, ¿vale? Junto a eso, bueno, podíamos farmear cualquier mecánica, ¿vale? Ya digo que mesa es muy cortito, pero nosotros nos vamos a dedicar a eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo, actualmente, están los Conquerors a 30 caos, los guardianes 20 caos y, como os he dicho, los síntesis normales están 25 caos, pero el Cortex está casi a 2 divines, ¿vale? Y nada, vamos a usar la técnica del ping-pong, ¿vale? Vamos a comprar unos pocos mesas, o en este caso de File Cátedras, que también es el otro mapa en el cual puede caer el apotecario mientras farmeamos, ¿vale? Aquí hago el farmeo rápido, quemando todos los mapas, y con lo que me caiga de aquí, de File Cathedrals, lo farmeamos tranquilamente para seguir farmeando mesa, ¿vale? Decir que vamos con la misma build de siempre, no le hemos hecho ningún cambio, ¿vale? Lo tenemos todo, resistencia bien, todo bien, ¿vale? Y nada, vamos a empezar con la quemadura. Deciros, tener siempre activa lo que es la influencia, ¿vale? Y nada, sería esto. Vamos a sacar unos poquitos para mostrarlo. Ya os digo, para que caigan conqueros tenemos un 30% con ese puntito del Atlas que hemos cogido, un 30% de que el boss no lo dropee. También tenemos un 30%, creo que es, o un 20% para los... Os lo digo exactamente. Tenemos un 3% de chance de que caigan guardianes, ni 20 ni nada, ¿vale? Aquí sí que es un 30. Y el 1,5 de aquí, ¿vale? ¿Qué consiste? Fácil. Nosotros lo que tenemos que hacer es que salte la influencia. La tenemos ahí. Y como podéis ver, subimos para arriba esta cuestecita, ¿vale? Y aquí tenemos al boss. Entramos, le damos para el pelo. Y listo. Tenemos un mapa y nos vamos. Quemamos mapas, quemamos. Que lo queréis hacer entero no hay problema porque es muy chiquitito, ¿vale? Como una especie de rotonda, ¿vale? Entonces nosotros vamos haciendo esto. Entramos, saltamos influencia, llegamos al boss y lo matamos. ¿Por qué? Porque el único que nos dropea los guardianes en general, ¿vale? Que serían los conqueros, los guardianes del Elder o del Shaper. El único que nos dropea sería el boss. La influencia para la invitación, y así estamos haciendo doble farmeo, ¿vale? Es decir, la invitación es siempre 100% asegurada. Y luego los mapas son un extra, ¿vale? Vale, tenemos un catedral. También acordado de poner en el apartado de favoritos del Atlas, ¿vale? El ping-pong. O sea, es decir, si estáis farmeando uno, ponéis el otro. Y viceversa, ¿vale? Yo, como podéis ver, pues como tengo 8 huecos, pongo mitad y mitad. Y así me olvido, ¿vale? Porque yo ya estoy aquí en este lado. También, otros layouts buenos. A ver, yo escojo mesa por esto, porque está el boss cerca. Otros layouts buenos, Strand, línea recta. Llegáis al final saltando todas las mecánicas. Si solo queréis hacer esto, saltar todas las mecánicas. Llegáis al boss, lo matáis y fuera. Si veis que vais cortitos, que no habéis conseguido suficientes mapas del otro, mira, pararos un poquito, hacéis el mapa entero, tal, ¿vale? Y seguimos. ¿Vale? Como podéis ver también nos caen cositas. Mira, aquí tenemos uno, Cortex. ¡Ja! Antes hablamos, antes sale, Cortex.
¿vale? Ese 1,5% de probabilidad de que salga acaba de caer, ¿vale? Para que veáis del precio que os estoy hablando. Miramos el Cortex y está... Ah, bueno, 4 divinos, ojo, 3 divinos. Pues eso, pensaba que valía menos incluso. No, no, no. Pues mirad, vale, 2 divinos. Ah, sí, eso ya me gusta más. Vale, está entre eso, 2 divinos, entre 2 y 4 divinos, ¿vale? Pues venimos a nuestras ventas. Como veis, también tengo unas pocas invitaciones, porque yo las vendo en bulls de 10, ¿vale? Yo lo vendo de 10 en 10. Cogemos nuestro orbe divino, le decimos con el botón triángulo unos 2,5, 2,5 de divinos. Ok, ahí ya lo tenemos. Y seguimos. Estamos buscando esto, estamos buscando guardianes y estamos buscando conqueros, chicos. Recordad, vosotros si queréis seguir haciendo otras mecánicas, no hay problema. Lo importante es siempre intentar siempre asegurar lo que es la imitación, ¿vale? La imitación son un divine. A ver, yo lo vendo a 190 caos, pero porque ya os digo, a lo mejor vendo 10 por 9 divines, pero se venden, ¿vale? Hemos saltado la influencia, tenemos el boss, ¿vale? Aquí tenemos otra. Y las imitaciones. Estas imitaciones normales no valen mucho más de 5 caos, 5 o 10 caos. La buena sería la de los conqueros y la de los guardianes, que esas suelen valer entre 25 y 30 caos, ¿vale, chicos? Como esa que se puede ver aquí, ¿vale? Aquí tenemos una, ¿vale? Esta de Cayula, vale, no, esta no es, esta es. Vale, como podéis ver, el Crusader, Redeemer, Hunter y Warlord, estos son los de los conqueros. Esta invitación ronda... No, el Divine ni de coña. Divine no, pero entre 120 y 150 caos la podéis vender, ¿vale? Y también cae. Aunque no tengamos puesto la Maven, cae. Abrimos y seguimos. Lo que os he dicho. Lo bueno que con esto, junto a las imitaciones, vamos a estar ganando... a ver. Os digo un cálculo exacto. Yo hice la temporada pasada 100 mapas así. Saqué alrededor de lo que eran 7 divines. 100 mapas. Que también os digo, si no los podéis comprar. Yo, por ejemplo, cuando veo que no tengo muchos mesa, después de haber acabado el pool de File Cathedrals, lo que hago es comprar 60 mesas a un divine. No os preocupéis si os parece caro, porque la verdad lo sacáis, o sea, le sacáis la rentabilidad. Porque pensar que 60 mapas a un divine, estábamos comprando 60 mapas a 200 caos. Y una imitación sola es o un divine o 190 caos. Con 60 mapas sacáis dos. Y luego más lo que os caiga, ¿vale? Vamos a hacer unos poquitos más. ¿Vale? Yo también tengo puesto el jardín. El jardín está dando mucho dinero ahora. ¿Vale? El boss no suelta nada ahora mismo. No os preocupéis, de verdad. Simplemente son... Es matemática, ¿vale? Es un 30% de 28 mapas que vamos a hacer. Esos son como... Teóricamente tendría que soltar un guardián, o sea, perdón, un conqueror cada 10 mapas, ¿vale? Si calculamos más o menos a la alza, que es a 30. Cada 10 mapas, cada 10, 11 mapas. Y luego recordar que el conqueror, o sea, los de Elder y Shaper solo tienen un 3%. Así que es uno cada una jarta, ¿vale? Pero bueno, si sueltan más, mucho mejor. Aunque no nos caigan, no pasa nada porque vamos sacando las invitaciones, ¿vale? Es un layout bastante rápido. Y como podéis ver, vamos sacando mapas del ping-pong. Que para el que no sepa, pues ahí tengo un vídeo en el cual pone estrategia de... Creo que pone estrategia de final de Atlas altos. O sea, mapas altos. Pues ahí. ¿Vale? Y como veis, pues mirad, tenemos invitación, más catedral. Tenemos la invitación aquí. Vale, y seguimos. Seguimos con lo nuestro. ¿Vale? Que por eso no hay problema.
Vale, tenemos la influencia. Boss. Adiós, boss. También deciros que si solo vais a farmear mapas, o sea, invitaciones y mapas, olvidaros, si nos olvidamos un poco de la estrategia que estamos usando de conqueros y guardianes y tal, coger este nodo de aquí, que lo que hace es que anula los grandes, ¿vale? Estos de aquí, estos grandecitos. Estos y el que nos da los conqueros y tal. Los anula para que nos caiga el doble de los pequeños. Es decir, vosotros con que tengáis aquí abajo... a ver dónde tengo yo. ¿Veis que tengo 60% de chance de que otro monstruo me caiga y me tire un mapa? Vale. Poniendo ese nodo tendríamos un 100%. Es decir, en cada mapa nos va a caer sí o sí un mapa de ping pong. Con eso... asegurado está el mapa. Tened en cuenta que si cuando hacéis un mapa os cae otro mapa, ya está pagado, ¿vale? No sentáis que tenéis pérdidas porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es la invitación y los guardianes, ¿vale? Y el poder sostener los mapas. Es por eso que es el ping pong, ¿vale? Yo me salto las mecánicas, no hay problema. Miramos esto un momentito. Vale. No sé si vale algo. Ahí está. Un escarabajito. Como veis los pongo blancos. ¿Por qué? Porque solo vamos al boss. ¿Vale? Si buscáramos ya mecánicas ya es otra cosa. 50 caos, no bad. Como gatito. Buscamos la influencia. Ahí la tenemos. Mapita y nos vamos. Siguiente. Si os fijáis, no he subido en estos vídeos, en estos últimos vídeos, no he subido nivel, porque lo que vamos es hacer currency, no experiencia, ¿vale? Si quisiéramos experiencia, pues ya tendríamos que coger servicios de Five Ways, ¿vale? Que para el que no lo sepa, pues son servicios que con un Divine te dan 2 vueltas, o sea, te hacen 2 eventos en los cuales se juntan los pilares de Legión, ¿vale? Los fragmentos de Legión y hay un carry que te cobra y se sube mucho de experiencia. Por lo menos desde nivel 80 hasta 96, creo que por cada... A ver, de nivel 80 al 90 creo que en 2 vueltas está al 90. Luego a partir de ahí es cada 2 vueltas. Si alguien sabe más que me lo corrija, porfa, pero creo que cada 2 vueltas es un nivel. Luego a partir del 96 para arriba se complica la cosa. Pero es eso, si os falta... También importante cuando hagáis un Fireway, tener bastante bien la resistencia al caos y una poción que te quite, o sea, que te haga inmune al veneno. Porque a veces las bolitas esas que nos persiguen de veneno caen allí y nos la comemos con papas. A ver si algún día puedo y os traigo un ejemplo. Para que lo veáis, para el que no lo sepa. Próximamente también subiré un farmeito de que podemos empezar a hacer nada más tocar mapas, ¿vale? Otra invitación. Como veis, mira, nos ha tocado el Cortex y ya nos han dejado de caer cosas, ¿vale? O sea, no... Es común que a lo mejor nos tiremos varios mapas sin que nos caiga nada, no pasa nada. Luego llegará el momento en el cual nos caiga de todo y diremos bien. ¿Vale? Yo lo traigo sin truco ni cartón. El como yo lo hago. Es un mapa rápido que perdemos apenas un minuto.
Minuto, minuto y medio, dependiendo de la build. ¿Vale? Odiamos el evento. Catedral. Esto al principio, si no lo tenéis, para hacer el ping-pong, pues compráis 10, os hacéis de tranquis, conseguís el otro, ¿vale? Mantenemos la influencia. Otra de 40 caos. Esta ya la metemos por aquí, ya la guardaremos. Dale. Nada. Chicos, recordaros que si os gusta el contenido, dejéis vuestro likeazo, que es gratis, ¿vale? Un comentario siempre ayuda. Y la suscripción, pues, me alegraría mucho, la verdad. Eso significa que estoy haciendo un buen trabajo y unos buenos vídeos. Recordad que abajo en la descripción también tenemos el Discord de la comunidad para poder comunicarnos, quedar para parties. Si tenéis algún problema, pues intentar siempre ayudarnos, ¿vale? Que hacer una comunidad buena. Buena en PoE. ¿Vale? Si alguna vez queréis jugar también, me lo decís, oye Miquel, que estoy atascado. Oye Miquel, quiero farmear contigo. Lo que queráis. No soy un experto, porque tampoco llevo mucho jugando. De hecho, esta es mi segunda temporada después de 4 años, así que... Pero la sabiduría y el aprendizaje siempre hay que compartirlo, chicos. No hay que ser egoísta con eso, que el saber no ocupa lugar. Hay que hacer que la gente que juegue en PC se venga a PlayStation, para que haya mejor mercado. Listo. Vale, ya tenemos el 14. Esta invitación chiquitita nos la dan en el número 14, ¿vale? Y en el 28 nos darían la grande. Vamos a coger otros poquitos más. Que estaban por aquí. Vale, más catedral, más catedral.
Vale, mira, aquí tenemos una invitación de los Slayers. Nice. Ya os digo que no hace falta la Maven para poder sacar invitaciones. Luego también comentaros en el Atlas, ¿vale? Llevamos estos puntitos de aquí en medio, mirad, del Kirak, ¿vale? Para que nos esté dando una misión adicional cada día, ¿vale? Y luego aparte tenemos esta de aquí que incrementa que nos caigan los pergaminos del Kirak, ¿vale? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque con esto, bueno, esto, mira, estos son los que nos interesan, ¿vale? ¿Vale? Perdonad, pero tengo la nariz taponada y si no se me entiende, lo siento. ¿Vale? Tenemos los Influenced Scouting Report, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale, con este nodito que os acabo de explicar, lo que vamos a hacer es que nos caigan estos pergaminos, ¿vale? Estos pergaminos también podemos farmear, no el guardián, o sea, los fragmentos de guardianes, gracias a Kirak, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos Shaper. Vale, si le tiráramos uno, si os fijáis, ya nos acaba de dar un guardián, ¿vale? Pues para eso queremos estos pergaminos. Conforme le vayamos tirando, nos va a regalar guardianes, nos va a regalar conquerors, ¿vale? E incluso también le he visto que ha dado algún córtex. Y siempre que hagamos un mapa de Kirak, revisemos la tienda, ¿vale? Porque a veces tiene guardianes a precio de 5 caos. ¿Vale? Nosotros los revendemos a 20 y sacamos más worth it. ¿Vale? Pero bueno, yo eso cuando tengo 20, 25, le tiro. Que por eso no hay problema. La verdad que se farmean bastante rápido con esos nodos. Y si no, pues los compráis y... A ver, le vais a sacar worth it igual. No sé si están a 3 caos cada uno. Vosotros con un fragmento ya estáis sacando la mitad. Y 7 conqueros más todavía. Ya están a 25, 30 caos. Igual que los mapas. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es esta estrategia. Ya os digo, vamos en busca de la invitación. Y bueno, si podemos sacar, pues como hemos sacado un Cortex, si podemos sacar algún Conqueror y tal. Si probáis la estrategia y os funciona, chicos, dejadme en los comentarios. Oye, Miguel, me ha servido la estrategia. Ya tengo, yo qué sé, 4 divines, 5 divines, no importa. Pero para que yo sepa que estáis usando lo que yo os explico. ¿Vale? Para que vea ahí que sois unos cracks como yo y le vais dando poco a poco. Que ya os lo digo, cuanto más tiempo le deis, más ganancias tendréis, también os digo. Y nada, vamos a ver si podemos acabar la invitación esta. Sí. Como veis es lo que he dicho, hacemos a mapa por minuto, aprox. ¿Vale? Las moneditas, si las podéis coger, cogerlas. 50.000 monedas son 150 caos. Ya tenemos un mapita. Buscamos el boss. Siempre buscamos el boss. A ver si se porta bien y nos tira algo. Mira, ahí está, ¿lo veis? Mira, nos ha tirado 2, ¿vale? Esto es lo que os digo, cuando salta la probabilidad pues nos lo da. Aquí tenemos 2, estos serían como 50 caos, ¿vale? En un mapa que nos ha costado, ¿qué? 3 caos, 4 caos. Es por eso que os digo que ya sacáis la rentabilidad realmente. Con que os caigan 4 mapas, 4 no, pero si os caen... Bueno, sí, 4 mapas de cada, ya tenéis pagado el divine. Aparte con la invitación. Y si queréis farmear Sirus y tal, pues también es una manera de conseguirlo sin tener que pagar. Si más no, os vais sacando las invitaciones y luego invertís lo que saquéis de las invitaciones en, yo que sé, las piezas del Sirus o Shaper, Elder y tal, ¿vale? Pero vamos, que de poquito a poquito vamos sacando los guardianes y todo. A ver. Venga, señor. Muérase usted.
Ya os digo, no os compliquéis la vida, los ponéis blancos, entráis, matáis boss, salís. A partir de tier 14 podéis hacer esta estrategia tranquilamente. Y si os llegan los puntos, claro. Adiós, Oak. Y recordad siempre, la influencia lo primero. Esos son 4 bichitos de nada. Y ya podemos ir a por el boss. Venga, nos vamos. Si tenéis una gema de portal como yo, pues no gastáis ni un portal tampoco. ¿Vale? Como veis, mirad, ya tenemos ahí 39 mapas. Eso ya da para una vuelta más. Ahí no me he metido. Ah, sí. Listo. Fuera. Continuamos. Ya queda poquito. Casi. Subimos. Ay. Un modificador de hielo. Entramos. Y listo. Next. Ya nos quedan 3. Ahora, como veis, no estoy recogiendo casi nada del suelo, pero mira, ahí tenéis un Regret, que eso es un caos. Tengo esencias, tengo... Ahí tengo un mapa también, eso es que lo cogemos. Los mapas siempre los cojo. Nos vamos. Otro más. Vale, nos quedan 2. Influencia ya la tenemos. Vale, aquí tenemos otro más, otro guardián más. Otro 20k más. Ya son 70. Más el divine y medio del principio. Sale worth it. Y ahora la invitación, claro está. Que la invitación toca ahora.
Entre 190 y un divine. Ya os digo, si no os importa, yo que sé, gastaros 5 divines en 300 mapas, comprar 300 mesas, que le vais a sacar el doble de pasta a lo que habéis invertido, ¿vale? Ya nos ha caído doble mapa. Le vais a sacar el doble con las imitaciones. El tema de los guardianes y eso es extra, ¿vale? Ahí está, la imitación siempre asegurada. Marcha atrás. Y ya estamos. Otra invitación más. Y como habéis visto es una invitación y cuarto en 30 minutos. Y porque os lo estoy explicando, ¿vale? ¿Qué deciros también? Mirad, con los nodos aquellos que vamos acumulando misiones, ¿vale? Si os fijáis, tenemos 137 misiones de Kirak, ¿vale? Vale. Para poder, otra manera también sacar un poquito de pasta, pero esto ya es un poco chanchullo. Nos metemos en las misiones, ¿vale? Aceptamos una. Y Kirak nos cambia la tienda, ¿veis? Vale, fijaros. Me ofrece un guardián por 9 caos. Los guardianes están a 20. Lo compramos. Venimos otra vez a Kirak. ¿Veis? 136 misiones, las rojas. Gastamos otro. Venimos. Vale, nos pone el mapa. Abrimos. No nos ofrece nada. Bueno, en este caso nos ofrece 9 por 27 caos. No, gracias. Cogemos otra. Quemamos las misiones que conseguimos haciendo también las invitaciones, ¿vale? La vamos quemando, como fijáis. Nos cambia y nos ofrece también cartas para tener mapas. Las cartas buenas son las del Cortex y las de los guardianes, ¿vale? Venimos a Kirak, no nos interesa. Le quemamos un mapa. ¿Vale? ¿Veis? No lo vuelve a cambiar. También os ofrece invitaciones. También ofrece invitaciones de las tochas. Y eso es otra manera de sacar un poquito de currency. Por menos pasta sacamos más, ¿vale? Aquí tenéis el guardián que acabamos de sacar. Y para que veáis, en el último farmeo que yo hice saqué todo esto, ¿vale? Hice como unos, creo que fueron 200 mapas o así. Y saqué todo esto haciendo lo que os acabo de explicar, ¿vale? Solo que como siempre pasa, cuando uno graba en directo, pues no hay suerte. Pero bueno, hemos tenido el Cortex. Eso ya nos salva un poquito, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os sirvan estos 2-3 métodos. No sé cómo lo catalogaríamos, ¿vale? Tenemos el método del Kirak, tenemos el 2x1 de la invitación con los guardianes. Y nada, esto es lo que os quería enseñar hoy, un truquito más de para sacar pasta mientras hacemos invitaciones. Espero que os haya gustado, si es así, por favor, dejad vuestro like, vuestro comentario y una suscripción. Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Recordad, no os canséis. Tope.